Listo, damos inicio a la clase de control técnico vehicular. El día de hoy vamos a revisar un poco de lo que se trata, digamos, las nuevas tecnologías que han implementado la parte del sector automotriz, digamos, en este caso los países, para reducir esta contaminación. Para ello, pues vamos a revisar este pequeño documento que como título dice reducción de las emisiones de CO2 en vehículos de transporte, combustibles alternativos. Entonces dice que este artículo se analiza los diversos combustibles alternativos a la gasolina y diésel, explicando sus ventajas e inconvenientes, viéndose la necesidad de fomentar su utilización por sus ventajas medioambientales y técnicas, para los cuales es necesario una adecuada política de precios y existencia de estos carburantes en las estaciones de servicio. ¿Qué nos dice en la parte de la introducción? La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular el dióxido de carbono ha llevado al sector de vehículos de automoción a desarrollo de nuevas tecnologías, que en su mayor parte están en la fase de investigación y desarrollo, así como la utilización de combustibles alternativos a la gasolina y diésel, que además tienen las ventajas de reducir la dependencia del petróleo, cuyos yacimientos en su mayor parte se encuentran en zonas conflictivas. El objeto del presente artículo es dar a conocer las características de estos carburantes alternativos con sus ventajas e inconvenientes. No obstante, se hará un breve repaso de los nuevos tipos de vehículos. Ya. Como ven, pues nuestros vehículos, nosotros hemos venido analizando, son los principales causantes del calentamiento global. Por ende, y hay en los países del primer mundo, los cuales son mayormente afectados, ya que la flota vehicular de esos países es enorme en comparación de la que tenemos aquí en Ecuador, pues ya ha ocasionado daños aparentemente irreversibles. En vista de esto, también la ONU, las organizaciones, los otros tipos de organizaciones, ONGs, han implementado medidas medioambientales, los cuales ponen grandes sanciones a los fabricantes de vehículos. Por ende, los fabricantes de vehículos se han visto en la misión de ir adecuando nuestros vehículos con nuevas tecnologías. Entre las más conocidas que nosotros ya hemos revisado son el catalizador de oxidación, catalizador de 2 vías, 3 vías, catalización de reducción, entre otros. Pero en sí son catalizadores. Otro tipo de, digamos, que se ha implementado para reducir la contaminación es el sistema de inyección. También se ha implementado lo que es el AdBlue, lo que es en diésel. También se ha implementado el canister y la EGR. Todo esto se ha ido implementando en el motor con el fin de reducir estos famosos monóxidos de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas por millón de azufre e hidrocarburos. Ya se le ha puesto fecha de finalización prácticamente a los motores de combustión interna. Y entre sus nuevas tecnologías que nosotros encontramos tenemos los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos. Pero un momentito, se me colgó la página. No sé si me escucha, Arazo. Sí, aquí estoy, sí. Ya, pero se me quedó congelada la pantalla. Bueno, sigamos. Vehículos eléctricos. Prácticamente una de las primeras intentos, digamos, de dejar la dependencia de los motores de combustión interna, que son altamente contaminantes, es la utilización de vehículos eléctricos, los cuales son el futuro de la parte automotriz. Estos vehículos por lo general nos dice que son cero emisiones contaminantes y en especial cero emisiones de dióxido de carbono. Entonces el uso de vehículos eléctricos
presenta una opción variable para la disminución de gases de efecto invernadero. Sin embargo, al considerar el ciclo de vida en su totalidad, los posibles beneficios relacionados en la reducción, ya me funciona la página, en la reducción de las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, depende en gran medida de la forma como la energía eléctrica es generada. Actualmente tiene el inconveniente del tipo de carga, autonomía del vehículo, entre otras. Entonces aquí vemos una afirmación pues que es realmente válida. Si yo voy a utilizar un vehículo eléctrico, cero emisiones contaminantes al medio ambiente, un vehículo totalmente amigable con el medio ambiente, pero tenemos que ver el otro factor: ¿cómo yo obtengo esa energía eléctrica? ¿Qué pasa si yo digo voy a ocupar un vehículo eléctrico? Es cero emisiones contaminantes. Pero al momento que yo estoy generando esa corriente eléctrica, pues pasa que estoy contaminando enormemente. Entonces aquí ya no tiene sentido utilizar un vehículo que utilice energía eléctrica, y si esa energía eléctrica para obtenerla estoy contaminando. Y eso es lo que no se quiere. Entonces hasta hoy existen, existen investigaciones en las cuales se quiere obtener energía limpia, energía eléctrica limpia. Por ejemplo, ahí tenemos las centrales hidroeléctricas, energía solar, energía eólica, pero todavía están en proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque toda esa energía que se está obteniendo todavía no es capaz de satisfacer un parque automotriz mundial. Todavía nos hace falta muchas más implementación para obtener esta energía mediante el viento, mediante el sol, mediante la energía nuclear, entre otras. Otro inconveniente de sus vehículos son los tiempos de carga. Estamos hablando de tiempos de carga de una carga mínima de 8 horas, una carga media de 2 horas y una carga rápida de 15 minutos a 30 minutos. Y la autonomía. Bueno, la autonomía hoy en día ya se ha encontrado con el famoso, ¿cómo se llama este material? El gafreno. Entonces ya les da una autonomía de 450 kilómetros. Entonces ya es por una carga de la batería. Entonces ya estamos dejando a un lado la parte de la autonomía, como que ya se está solucionando ese problema. Pero todavía nos queda la parte de las recargas, el bajar el tiempo de las recargas, el precio de las baterías y el peso de las baterías, que son estos factores pues muy importantes y determinantes al momento de yo comprar este vehículo. ¿Qué pasa si yo compro uno de estos vehículos en $32,000, luego de 4 años me toca comprar la batería que vale $12,000? No sale. Es una desventaja. Listo. Luego tenemos los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos prácticamente fueron creados de la visión de un vehículo eléctrico. ¿Qué pasa con un vehículo eléctrico? Que sus baterías se descargan y este no tiene autonomía. En este caso lo que hicieron es a este vehículo pues implementarle un motor eléctrico para que él sea el encargado de generar esa energía para que el vehículo pueda recorrer. Pero, ahí viene el pero, es la parte que les mencionaba anteriormente, de cómo yo obtengo esa energía para que mi vehículo pueda transitar, es decir, que cero emisiones. En este caso estoy utilizando un motor de combustión interna que es contaminante para generar la energía para que el motor eléctrico pueda funcionar. Entonces ahí no tiene sentido. Entonces prácticamente para los inventores, los diseñadores, los fabricantes de automóviles, se iba a satisfacer esa demanda de autonomía mediante la utilización del motor eléctrico como generador de electricidad. Pero no contaban con las leyes ambientales
que prácticamente hoy en día se tiene, y por eso es que en un futuro solamente se habla de vehículos 100% eléctricos. Híbridos también van a desaparecer. Un híbrido, digamos, eh, estoy haciendo una reducción de un 30% de emisiones contaminantes cuando yo me encuentro en una conducción de ciudad, en el tráfico. ¿Por qué? Porque ahí no necesito correr más de 30 kilómetros por hora para abajo. Entonces yo estoy que acelero, freno, que el semáforo. Entonces ahí simplemente lo que estoy utilizando es el motor eléctrico. Pero si ya pasa los 60 kilómetros por hora o estoy en una cuesta, pues de ley se va a prender el motor de combustión eléctrica para asistir, perdón, el motor de combustión interna para asistir al motor de combustión eléctrica. Entonces, ¿de qué reducción estoy hablando? Solamente de un pequeño porcentaje. Porque si yo salgo de la ciudad, me voy de un lado a otro, pues me van a trabajar a la par los dos motores. Entonces, estoy contaminando con el motor de combustión interna y el otro prácticamente simplemente es como un soporte para yo utilizar un motor, digamos, de 1200 y pongo un motor de ni sé cuántos HPs y para asemejarse, digamos, a un vehículo de cilindrada de 2000 centímetros cúbicos. Entonces, con el motor de 1200 estoy yo contaminando. Claro que estoy reduciendo en comparación de un motor que de 200 cc con un motor de combustión interna. Claro que estoy reduciendo en comparación de ese vehículo, pero sigo contaminando. Entonces, entre estos vehículos, nos dice, en un vehículo eléctrico híbrido, el VEH, vehículo eléctrico híbrido, es un vehículo, que es un vehículo en el que al menos una de sus fuentes de energía, almacenamiento o conversión puede entregar energía eléctrica. Los vehículos eléctricos híbridos dan solución al compromiso del problema de contaminación medioambiental y al de capacidad de autonomía limitada de los actuales vehículos puramente híbridos. Entonces aquí está la respuesta. Nos ayudan a la autonomía, pero sigo contaminando. Luego tenemos los vehículos con pila de combustible, o las famosas celdas de hidrógeno. Vehículos propulsados con base de celdas de combustible se están desarrollando rápidamente dadas las mejoras significativas tanto en el rendimiento como de combustible como de la tecnología. Es muy probable que se utilice una flota vehicular de la próxima generación. Estas celdas de combustible, estamos hablando de una celda de hidrógeno. Estamos haciendo un proceso de catalización en la cual estamos separando el oxígeno del hidrógeno para poder utilizar este gas, pues en este caso el hidrógeno, como medio, digamos, para que mi vehículo funcione. No, en todo caso, pues utilizando estos dos para generar electricidad y que carguen un motor, unas baterías y estas den alimentación a un motor eléctrico. Entonces, en estas celdas de combustible, celdas de hidrógeno, existen dos tipos. La una, como les decía, separa los dos por medio de una electrólisis y generan electricidad. Y la otra es la separación del hidrógeno y el oxígeno para que el hidrógeno sea consumido como combustible. Pero aquí viene los peros. Que yo, para separar estas dos moléculas, necesito una alta cantidad de electricidad. Entonces, ¿qué gano yo al hacer esto? Meter electricidad para separar dos moléculas y el hidrógeno me sirva para que funcione un motor de combustión interna utilizando hidrógeno. Estoy utilizando la energía. Entonces, lo que dijeron, en vez de utilizar eso, pues quito el motor prácticamente de combustión interna y utilizo la electrólisis para generar electricidad y que carguen las baterías y funcione un motor eléctrico. Entonces hay varias nuevas tecnologías, digamos, en cuanto al uso de los combustibles, el uso de diferentes tipos de vehículos, digamos. Tenemos vehículos híbridos, eléctricos, celda de hidrógeno. Hay también hoy en día se escucha vehículos que utilizan agua salada. También vehículos con GLP,
GNC, entre otros. Entonces estos vehículos se los ha creado con el fin de reducir la contaminación y vienen siendo pues nuevas tecnologías que están todavía en fase de desarrollo. También se quiere dejar la dependencia de estos combustibles fósiles, como es pues el petróleo y todos sus derivados. Claro, me dirán, pero si del petróleo se obtiene la mayoría, todos sus subproductos se utilizan. Claro que se utilizan, pero se quiere que el subproducto, que son los combustibles, ya no se los ocupe para el sector de la movilidad. Por ende aquí vienen los biocombustibles o las biomasas. Y todas estas se basan con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué hablan tanto de este dióxido de carbono? Porque este es uno de los causantes del efecto invernadero. Hoy en día, pues, todos los combustibles que reduzcan estas emisiones de dióxido de carbono se las denomina con el prefijo bio. Pues tenemos biocombustibles, biomasas, que indica que tienen origen vegetal, por lo que no contribuyen al aumento del efecto invernadero, ya que las plantas han retirado previamente de la atmósfera el dióxido de carbono, que posteriormente emiten un vehículo por el tubo de escape. Entonces el balance de esto pues ya se ha perdido. Todo el dióxido de carbono que nosotros estamos enviando al medio ambiente, las plantas no son capaces de procesarlas. Y es por eso que nosotros hemos estado sintiendo ese calentamiento global. También se habla pues de estas biomasas y de dónde se va a obtener. Entonces tenemos nosotros la materia prima: caña de azúcar, remolacha, maíz, girasol, soja, entre otros. Entonces estas son las biomasas las más utilizadas. Pero según un estudio nosotros podemos obtener estas biomasas, digamos, de todo material, digamos, vegetal, plantas que tengan almidón. Entonces de ahí nosotros podemos obtener, digamos, lo que es este biocombustible. Es por eso que en otras universidades se han dado gusto haciendo tesis creando biocombustible a partir de desechos del maíz. Unos lo han hecho con lo que es la tusa, otros con el ¿cómo se llama este que le cubre el choclo? Bueno, las hojas. Otros lo han hecho con la caña del maíz. Otros han utilizado la cáscara de papa, entre otros. Si tiene almidón, lo puedo llevar a un proceso de fermentación. Ya después de la fermentación, le hago la destilación y estoy creando etanol, bioetanol. Y este etanol es el que se mezcla con el combustible normal, tradicional. Y según la mezcla puede ser E5, E10, E15 y hasta una mezcla E20. Entonces yo pongo máximo un 20%, digamos, de este bioetanol obtenido de las diferentes plantas o si no residuos que tengan almidón, y el 80% gasolina extra. ¿Con el fin de qué? De reducir esta contaminación. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Veamos. Se ha de plantearse, de recolectarse y sostenerse a un proceso que consume energía para obtener el combustible bio. Los principales combustibles bioalternativos a los derivados del petróleo pasamos a estudiarlos a continuación. Pues veamos el biodiesel. ¿Qué nos dice acerca del biodiesel? El biodiesel también va a ser hasta la mezcla 20, también creo que decían, no recuerdo muy bien. El biodiesel es un combustible que se obtiene
por la reacción de transferencia de los triglicéridos obtenidos de la semilla de bueno, son plantas que generan aceites. Entonces, para nosotros, para utilizar en la gasolina, necesitamos sacar ¿cómo se llama? Etanol, que no es más que la destilación, pues, de lo que yo haga fermentado. Entonces estoy obteniendo un licor. Claro, no es un licor que sea de consumo humano, no. Estoy sacando digamos, se lo podría así consumir, sino que estamos sacando netamente para utilizar en esto. Porque si vamos a la parte de la papa, como estábamos mencionando, existe un whisky a base de papa en el Karchi. Entonces, si yo hago el mismo proceso de destilación, estoy obteniendo un licor que es a base de papa, que se le denomina pues etanol. No es más que un licor. Sí que este proceso es un poquito tedioso porque yo necesito obtener un grado de pureza del 96 a un 100% de pureza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo a fermentar este residuo de la papa siguiendo una normativa que está establecida, de 10 litros yo estoy obteniendo 350 centímetros cúbicos. Imagínense. Para obtener un grado de pureza del 100%. Muchos de los estudiantes que han hecho esos proyectos, pues les ha sido un poco difícil llegar a ese grado de pureza. En un compañero que yo tuve, pues él sí le pasó, hizo la parte de fermentación. La parte de fermentación, no sé, que algo hizo mal, le dejó ahí reposar, no le tapó, y al final, va a ver, esto como que se pudrió esa mezcla, se llenó de moscas, las moscas habían puesto los huevos ahí y se perdió. Tocó volver nuevamente a rehacer el proceso, poner en un lugar, como decía la normativa, taparle con una especie de tela para que respire y no deje pasar a las moscas. Y hasta que se logró, pero nunca llegamos al grado de pureza del 100% que nos pide la normativa. Sino que él en ese entonces creo que consiguió un contacto que se dedicaba a hacer esto. Y creo que ellos le dieron haciendo esta mezcla, pero sí le costó. El litro de ese bioetanol al 98 grados de pureza, creo que habían llegado, le daban en $100. Entonces imagínense. Y según las estadísticas, según los estudios realizados, para nosotros producir un galón de este biocombustible necesitamos de $4.36. ¿Qué se dice en esto? Pues que los biocombustibles, como este estudio fue hecho, le estoy hablando de hace unos 10 años atrás, cuando la gasolina estaba todavía media barata. Entonces se decía que si es una buena opción la utilización de estos biocombustibles, porque sí ayuda a reducir la contaminación. Pero en la actualidad, hace 10 años no era factible. ¿Por qué? Porque cuesta más obtener un galón de bioetanol que el precio de un galón de combustible. Por ende no era viable. Entonces esos estudios se los hizo con vistas al futuro. ¿Por qué? Porque ya estaba prácticamente en la visión de que con el paso de los años los subsidios a los combustibles se tenían que ir eliminando paulatinamente, como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, si seguimos a este paso, los biocombustibles en unos 5 años después sí van a ser una buena opción. Y si ya entramos a una
producción en serie, pues se van a abaratar más los costos. Eso es para la parte de la gasolina. En cambio, para el biodiesel, ahí sí necesitamos plantas que produzcan aceite. Entonces, en este, ¿qué se hace? De prácticamente de todas las plantas como que son como el aceite de girasol, colza, soja, higuerilla. Entonces dice, con un alcohol en presencia de un catalizador se obtiene pues una glicerina. El biodiesel es una mezcla de esteres, por lo que no existe la fórmula concentrada del mismo. Como este como este genérico, podemos considerar el CH3, el CH2. Entonces, la densidad es de 15 grados centígrados, oscila entre 0.800 y 0.900 kilogramos sobre litro. Se utilizan notaciones abreviadas según el porcentaje de volumen del biodiesel normal y biodiesel. Así, el B100 contendrá solamente biodiesel, la mezcla que se vende en la gasolinera compuesta del 80% de volumen de diésel y el 20% de biodiesel, sería la B20. La utilización de biodiesel, esteres metílicos en los motores de encendido por compresión presentan las siguientes propiedades. Veamos qué propiedad nos da este biodiesel. Ligera pérdida de potencia, nos hablan de una pérdida del 5%, prácticamente no se notaría. Leve incremento del consumo debido a un poder calorífico menor. Limitación a bajas temperaturas. Necesidad de utilizar aditivos para mejorar el ensayo en el punto de obstrucción del filtro frío. Incompatibilidad con materiales. Los esteres son más agresivos que el gasóleo y pueden atacar el caucho y los tipos comunes de pinturas. Imagínense. Entonces todavía son este estudio que se viene realizando en los biodiesel. Principalmente necesitamos nosotros de aditivos que nos ayuden a evitar esa agresividad que tienen estas sustancias estas sustancias que vienen en la glicerina. Entonces, ¿esto qué nos van a atacar? Pues a sellos, nos van a atacar todo, o sea, plásticos, pinturas y cauchos. Imagínense. También estos, como nos dicen, pues son estos pueden obstruir el filtro en frío porque son muy densos, tienen una densidad muy alta. Las ventajas: reducción de las emisiones contaminantes. La combustión del biodiesel en general es más eficaz que en el caso del gasóleo, debido a que la presencia de oxígeno en las moléculas del éster metálico. Por lo tanto, las partículas de monóxido de carbono tienen tendencia a disminuir, mientras que los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno aumentan ligeramente. Entonces aquí se veía un estudio que estaba realizando en un webinar que nos decía que sí, estamos reduciendo el dióxido de nitrógeno y el el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, pero a su vez estamos aumentando los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Por ende, lo que se pretendía era controlar las altas temperaturas que se producen en estos motores, debido a que entre mayor temperatura alcance, mayor aumento del óxido de nitrógeno e hidrocarburos. Entonces se tiene que ver cómo se controla este calor, que no exceda el pico recomendado según la normativa. De lo contrario, vamos a tener un aumento de hidrocarburos y de monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿de qué nos sirve reducir el monóxido de carbono si los otros dos gases nocivos van a aumentar? También tenemos menor estabilidad debido a que a los enlaces insaturados tenemos sin emisiones de óxido de azufre, debido a que los esteres presentan muy baja proporción de azufre con una composición química. Emisiones de monóxido de carbono recuperadas por la planta y por tanto una disminución en el efecto invernadero. Todos los vehículos
diésel de menor de 10 años pueden utilizar carburantes verdes sin necesidad de ajustes en el motor. Por eso, cada vez que más de las gasolineras que ponen a su disposición de los usuarios surtidores de biocombustible, actualmente existen en España 495 gasolineras que expenden biodiesel. En Ecuador todavía no tenemos ni una. La que supuestamente, bueno, no tenemos ni una. Es nuestra realidad. Pero, como pueden notar, la utilización del biodiesel sí se torna un poco más compleja. Nos da resultados, tienen ventajas, tiene desventajas, da resultado en la reducción de óxido de carbono, pero estamos aumentando los hidrocarburos y los monóxidos de nitrógeno. Claro, bajamos óxido de carbono, disminuimos óxido de azufre, pero los otros dos aumentan. Entonces es algo que nosotros debemos estar al pendiente de cómo van estos evolucionando con el avance de las nuevas tecnologías. En el Ecuador pues tardará un poco en llegar estos biodiesel, pero sí se ha hecho investigaciones, como les digo, se ha hecho de aceite de higuerilla, también se ha hecho estos biodiesel utilizando un reactor. Hay una especie de algas, las cuales pues se hace con este bioreactor un proceso y estas segregan estos aceites. Sino que ahí tenemos nosotros que tener un tipo reservorio para que salgan estas, tener digamos un crecimiento controlado de estas algas por medio de un reactor, obtener este biodiesel. La mezcla que se está utilizando está una mezcla B20, en la cual pues, nosotros no tenemos que hacer ninguna modificación a nuestro vehículo. Lo que sí se debe hacer es, en este caso, un mantenimiento más riguroso, ya que esta glicerina con el paso de los tiempos se va quedando en lo que son los inyectores y tienden a tapar los inyectores, igual en los filtros. Entonces eso es lo único que se tiene que tener muy en cuenta. Para utilizar estos biodiesels pues se tiene que hacer un mapeo en la computadora con el fin de que los tiempos de apertura se prolonguen unos milisegundos extras para el fin de que mande más combustible y se pueda quemar esta mezcla en su totalidad, y para controlar también lo que es, digamos, las altas temperaturas. Bueno, aquí tenemos nosotros la parte del bioetanol. Como les decía, este bioetanol no es más que un alcohol de alta pureza, producido mediante fermentación y posteriormente destilación, a partir de cultivos ricos en azúcares o almidón, como la remolacha, caña de azúcar, los cereales o el maíz. El bioetanol se adapta particularmente bien para sustituir la gasolina en los motores de encendido provocado, tanto como combustible único, después de realizar ciertas modificaciones al motor, en una mezcla de gasolina que en porcentaje hasta el 20%, la mezcla E20, apenas necesita cambios en el motor y actúa como activadores de la combustión. Para poder utilizar el etanol como combustible único, se necesitan ciertas variaciones del motor, principalmente características de este tipo de motores se describen a continuación. Bueno. Según la normativa, hasta una mezcla 20% etanol, 80% gasolina extra, no tenemos que hacer grandes modificaciones en nuestros vehículos. Sí debemos hacer un mapeo para en este también prolongar un poco los tiempos de apertura de los inyectores con el fin de reducir las temperaturas y reducir la parte de la creación del monóxido de nitrógeno. Si yo ya quiero utilizar este bioetanol al 100%, digamos, solo bioetanol, ahí sí tengo que hacer grandes mejoras a mi vehículo. Una de ellas es la relación de compresión, tiene que ser mayor, las bujías más resistentes para soportar las altas temperaturas,
dispositivos especiales de arranque en frío debido al elevado calor latente de vaporización, materiales resistentes a las propiedades de corrosivas y disolventes del etanol. Entonces tenemos que utilizar prácticamente todo lo que tenga un caucho, tenga por ahí unas horrines, pues tenemos que tener cuidado con eso, porque este etanol también es abrasivo con estos materiales. Entonces este bioetanol mezclado con gasolina presenta las siguientes ventajas. Entonces tenemos aumento del número de octanos, aumenta el número de octanos, reduce la contaminación, menos azufre. Entonces permite elevar la relación de compresión y mejorar el rendimiento de un motor. El elevado calor de vaporización produce las temperaturas de admisión elevadas y rendimiento volumétrico mayor. Disminuye las emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono. Entonces esto sí es un poquito ventajoso, porque lo que se quiere es reducir estas contaminaciones. Y justo hidrocarburos y monóxido de carbono, pues es lo que está reduciendo. Pero el óxido de nitrógeno, veamos qué pasa con estos. Mejor poder calorífico, gran afinidad al agua, con lo que la mezcla de gasolina, alcohol se desestabiliza fácilmente. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros tenemos un alcohol de alta grado de pureza y yo voy a hacer la mezcla en un recipiente, digamos, y justo ese recipiente estuvo recién lavado y hay unas gotitas de agua, estos actúan como aceite y agua, y muy difícil que se mezcle. Por eso es recomendable trabajar con un grado de pureza del 96 para arriba, y que el recipiente donde se vaya a hacer esta mezcla esté sin ninguna impureza, digamos, más que todo agua, porque al momento que hay una gota de agua de por medio, pues como dice aquí, se desestabiliza la mezcla y es imposible que esta se una. Gran poder de corrosión, afecta a la pintura, problemas de arranque en frío debido a su elevado calor de vaporización. A elevadas temperaturas provoca bolsas de combustible vaporizado dentro del sistema de alimentación. ¿Qué pasa al producirse bolsas? Pues vamos a tener el fenómeno denominado como cavitación y por ende desprendimiento de material. En los últimos años ha asistido en un cambio en la adquisición de vehículos por parte de los consumidores, pasándose a un parque automotriz mayoritario de vehículos de gasolina a un parque donde predominan los vehículos diésel. Esto ha hecho que las refinerías de petróleo, que aún no han modificado su proceso productivo, sean excedentarias en gasolina y deficitarias en diésel, que es necesario importar 14 millones de toneladas. Bueno, aquí lo que nos dice es que la mayoría de propietarios que tenían vehículos de gasolina se han cambiado a motores diésel. ¿Por qué ha pasado esto? Porque prácticamente pues los altos costos de combustible ha ocasionado que mejor vendan sus vehículos a gasolina y opten con un vehículo diésel, porque el diésel es más económico. Pero lo que no ve el gobierno de nuestro país es que si allá está el galón a 7, 8 dólares, para ellos sí es un poco elevado, pero no es tan drástico en comparación de nosotros. Nosotros estamos con un básico de 400 dólares. Ellos están con un básico de 1.800 euros, que viene a ser más o menos unos 2.000 dólares. Y si nos vamos a Estados Unidos, estamos hablando de que está más o menos el galón a 4 o 5 dólares. Estamos hablando de un básico que oscila entre los 2.500 a 3.000 dólares. Los que nos vienen a hablar de que nosotros tenemos un combustible barato y nos ponen en relación de otros países en los cuales pues el salario mínimo básico unificado pues es muy alto, digamos, en comparación de Latinoamérica.
Tenemos el bioETB. Tras un proceso químico, el bioetanol se convierte en etil turbulent éter, un combustible que se puede mezclar con combustibles convencionales. En España todas las gasolineras llevan el 1.5 de bioETB en su composición. Imagínense. También tenemos el hidrógeno como combustible. Entonces, como electricidad, este hidrógeno está presentando que es una forma secundaria de energía que se puede obtener de fuentes renovables y no renovables. La ventaja de su utilización es que la combustión en el interior del motor produce solamente agua, más nitrógeno y óxido de nitrógeno, si se quema con aire, ya que no hay carbono en el combustible. El hidrógeno también se emplea en la pila de combustible, en los procesos de generación de energía eléctrica. Algunas desventajas son su baja densidad respecto al volumen del hidrógeno, que en 4 veces menor que la gasolina. Aunque si se considera la cantidad de energía con relación al peso, entonces el hidrógeno es más alta en la generación de esta energía interna que la propia gasolina. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que el hidrógeno, la temperatura que nosotros vamos a alcanzar al momento de la combustión de estos va a ser más elevada. Por ende, ¿qué es lo que se hace si yo tengo un vehículo que utiliza hidrógeno? GLP y GNC. Tengo que cambiar los cientos de válvula porque son los primeritos que marchan, ya que estos tienden a quemarse, a resecarse y a desquebrajarse. Entonces el hidrógeno sí es una buena opción, todavía está en fase de prueba. Hay algunos fabricantes que dicen que sí ha dado buenos resultados. Entre ellos están los famosos motores que han ido desapareciendo. El motor Wankel, que era un motor muy potente, pero contaminaba mucho. Ahora se está hablando ya que este va a renacer con el uso de este hidrógeno, ya que estos motores van a consumir hidrógeno y van a botar por el tubo de escape vapor de agua. Entonces podemos que en un futuro volvamos a ver el resurgimiento de estos famosos motores Wankel. Tenemos biocombustibles y desarrollo rural. La Unión Europea cifra en un 4% y un 13% de la tierra de cultivo que habrá de destinar a la producción de combustibles para sustituir el uso de petróleos por otros carburantes más limpios. Entonces aquí nosotros nos hacemos referencia, esto ya se hablaba hace unos 10 años atrás. Por eso fue esta evolución de los biocombustibles, fue evolucionando de una primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Primera generación son productos que son altos en azúcar y almidón, o azúcares o almidón, y prácticamente también son de consumo humano. Pero aquí hubo una discrepancia. ¿Cuál es la discrepancia? ¿Utilizo todas mis hectáreas de tierra para sembrar para consumo humano o para generar biomasas para tener combustibles para que un vehículo pueda circular? Entonces ahí estaba medio una contradicción de las partes, diciendo pues bien siembro para comer o para que mi vehículo pueda rodar. Por eso aquí nos dice la Unión Europea pues se está hablando de un 4 o un 13% de tierras de cultivo que se utilizarían para el cultivo de estas biomasas para obtener combustibles. Luego pues vino la segunda generación, que ya no hablábamos seguimos hablando con esa visión de productos que tengan altos grados de azúcares y almidón, pero que son desechos. Y en esto nos centramos prácticamente, como decíamos, de cáscara de papa, de la tusa del maíz, el bagazo de la caña de azúcar, entre otros. La cáscara de la remolacha también tiene bastante almidón. Entonces era obtener ahí, pero
de los desechos no se obtiene, digamos. No satisface la demanda, digamos. Por ende, pues ya se pasó en cambio a sembrar productos que sean altos en almidón, altos en azúcar y no sean aptos para el consumo humano. Pero igual estoy quitando terrenos que podría ser utilizado para la agricultura para sembrar este tipo de productos que me proporcionen esta base para realizar estos bioetanoles. Y hoy en día ya se habla de una cuarta generación acerca de unas bacterias que descomponen un tipo de alga y se obtiene prácticamente la materia prima para obtener estos biocombustibles. Europa ha sido uno de los pioneros y prácticamente este biodiesel ya está marcando una pauta en Europa. Ya existen muchas gasolineras que proporcionan o están surtiendo este biodiesel. Entonces dice, a nivel europeo el biodiesel representa el 72% de su consumo de biocarburantes, mientras que el bioetanol representa el 28%. Bueno, entonces el biodiesel ya ellos han despuntado por esa parte y el 72% pues ya están utilizando solamente diésel y en el bioetanol un 28%. A nivel de España, por lo contrario, el biodiesel se encuentra aún en una fase inicial de expansión de un 32% de consumo de estos biocarburantes. En el 2006, Alemania lidera la lista de los mayores productores de biodiesel con 2.408.000, seguida por Francia. Bueno, ahí nos dicen algunas numeraciones. Bueno, nosotros estamos en pañales en esta creación de estas biomasas. En Latinoamérica, uno de los principales fabricantes de estas biomasas es Brasil, y Brasil está creando estas biomasas para consumo interno del país y para exportar. Entonces ellos son los mayores exportadores de biomasa, de estas biomasas hacia Europa. Tenemos coches de combustible flexible. Aunque bastante desconocidos en España, los coches de combustible flexible están de moda en muchas partes del mundo. Las principales ventajas de estos vehículos es que admiten mezclas de biocombustible hasta un 85% y además consumen menos. Imagínense, en España, en Europa, ya existen vehículos que son muy flexibles, que ya vienen ya de fábrica hecho estos cambios. ¿Para qué? Para que el ciudadano tranquilamente pueda solamente correr su vehículo solamente utilizando biocombustible o biodiesel tranquilamente. Claro que esto le incurre a él una reducción, digamos, en el gasto de combustibles, ya que este costos pues está asumiendo el Estado, y además también estos vehículos contaminan menos. Hablemos de una situación mundial. Nos dice, en Estados Unidos circula actualmente más de 1,5 millones de estos coches, mientras que en Brasil copan el 70% de las ventas. Por eso mencionaba antes que Brasil era uno de los principales generadores de sus biocombustibles, tanto para el país de ellos mismos como para exportar. Otros combustibles alternativos nos habla del gas licuado de petróleo, o el GLP. En Europa sí tienen gran demanda de estos vehículos, son accesibles, están al mismo precio que un vehículo solamente con motor de combustión interna. Esos son prácticamente denominados como vehículos bicombustibles. Tienen el tanque de combustible y tienen la bombona donde almacenan el gas. Por ende están ahorrando, ya que el gas tiene un costo menor, y tienen también una doble autonomía, porque puedo tranquilamente yo circular con mi vehículo utilizando combustible y simplemente con aplastar un botón le cambio a que siga funcionando tranquilamente con GLP. No contiene azufre ni plomo, por ende son amigables con el medio ambiente. Entonces, el gas licuado de petróleo, que tiene un coste competitivo con el de la gasolina, es un combustible que ya utiliza 11 millones de vehículos en el mundo, 6 de ellos en Europa.
Su uso está extendido en países como, y a ver qué nos dicen: Australia, Bélgica, Francia, Japón, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, España. Ha sido muy utilizado por los taxistas. ¿Verdad? En Ecuador también, en la década de los 90, se dio la gran utilización de estos GLP. Daba gran resultado a los taxistas. Compraban una bombona de gas en 1.60 y tranquilamente rodaban toda la semana. Pero ¿qué pasa? Las instalaciones eran precarias. Por ende, cuando existía una fuga, pues ellos ni se daban cuenta. En el momento que arrancaban el vehículo, una chispa, chao. Un coche bomba. Es por ende, pues, que en Estados Unidos, Europa, las propias casas comerciales se encargan de vender estos vehículos ya adecuados. Y el mantenimiento que se le hace a este es cada año o cada 100.000 kilómetros, en el cual se hace una revisión total de este sistema. Es que hay que hacer alguna modificación, alguna adaptación, la hacen y nada más. En cambio aquí pues sí nos dio muchos problemas en el wire más que todo. Como conclusiones de este estudio, ¿qué es lo que nos dice? Los combustibles analizados son una alternativa para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, así como para la disminución del grado de dependencia del petróleo. Para fomentar la utilización debe aumentar la disponibilidad de estos combustibles en las estaciones de servicio, así como el consumidor sea consciente de las ventajas técnicas y sobre todo haciendo competitivo el precio de estos carburantes respectivos a los tradicionales. La utilización del gas natural comprimido debe incrementarse por ser un combustible abundante, tener una mayor diversificación geográfica de los yacimientos, ya que se supone una ventaja en caso de los conflictos, la existencia de situaciones de España que recibe gas natural tanto por mar, buques, metaneros, así como por gasoductos procedentes del Magreb, y Europa, la red interior de gasoductos, y ser un combustible limpio y barato. No se requiere refino, debiendo pasar a utilizarse no solo en el transporte público, sino ampliamente por el sector privado. Como ven, pues la situación de Europa es muy diferente a la nuestra. Ellos nos hablan mucho acerca de la utilización de estos biocombustibles y también nos hablan de la utilización de este gas natural comprimido, que es el GNC o gas natural vehicular, que nos saltamos. Entonces la formación de gases naturales se debe al proceso de similares a los de la formación del petróleo. Se encuentran conjunto con el petróleo en casi todos los campos de explotación gas asociados, pero al mismo tiempo existen campos de gas donde hay muy poco o hay petróleo, gas seco o no asociado. Químicamente el GNC, que es simplemente gas natural, es una mezcla de hidrocarburos de bajo punto de ebullición. El metano es el componente que presenta mayor concentración. Entonces el GNC, el gas natural comprimido o también gas natural vehicular, este se lo obtiene de algunas fuentes. En refinería ustedes ven que pasa día y noche prendida un mechero que está consumiendo gas. Imagínense si ese gas nosotros lo utilizaron para envasar y que se ha utilizado en el sector de movilización. Tendría algún resultado, creo que por ahí se mejoraría tanto la calidad del aire de Esmeraldas si se le diera otro uso a este gas. Igual el gas que se está sacando de las extracciones de petróleo, pues se lo bota, se lo quema, digamos, en el medio ambiente y contamina. Igual también se obtiene de la fermentación de la basura. Ustedes han de ver que en los vertederos de basura existen unas chimeneas que estas son el fin, pues, de que salga este gas y se vaya al medio ambiente, o también lo queman, porque si no hubiera estos mecheros, pues el gas por la fermentación, este gas se sigue formando y si no tiene por dónde salir, pues explota. Entonces también se obtiene de esa manera el gas natural.
Entonces estas, señores, son algunas de las nueva visión, digamos, acerca de las nuevas tecnologías de estos vehículos, de estos biocombustibles, con el fin de reducir la contaminación. Al inicio de la clase les hablé acerca de los aditamentos que ha hecho el sector automotriz para reducir en sus motores de combustión interna estos altos índices de contaminación. Por eso pues, que les he dejado una tarea, la cual consiste en realizar, digamos, una investigación acerca de las nuevas tecnologías del sector automotriz con el fin de reducir los altos índices de contaminación. Entonces, en la semana 14 aquí vemos nosotros nuevas tecnologías para reducción de la contaminación en el sector automotriz. Consultar sobre las nuevas tecnologías utilizadas en el sector automotriz para ayudar a reducir la contaminación producida por los gases de escape. Y esto tiene que ser un mapa conceptual. Yo les hablé de algunas, les hablé de catalizadores, sistema de inyección, AdBlue, canister, EGR. Entonces investiguen. Nuevas tecnologías, catalizadores de 2 vías, 3 vías, prácticamente hacen una reducción de estos gases para simplemente botar vapor de agua. El AdBlue pues es urea que se le pone a los motores diésel. Este hace una mezcla y favorece, digamos, a la reducción de estos contaminantes. Tenemos la EGR, que es la recirculación de gases contaminantes. Lo que hace es estos gases contaminantes que van a salir al medio ambiente, nuevamente los vuelve a la cámara de combustión para que sean nuevamente quemados, y con eso se reduce la contaminación. Tenemos el canister, que no es más que una herramienta que hace que los vapores antes se botaban al medio ambiente, pues del depósito de combustible, pues al estar sometido a altas temperaturas, pues se genera un vapor del propio combustible y sale al medio ambiente. Ahora con este canister lo que se hace es recuperar estos gases y llevar a la cámara de combustión para que sean quemados. Entonces les hablo de estas, investiguen si es que hay más y me hacen un cuadro sinóptico. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señor Erazo? No hay dudas. Bueno, si no hay dudas, pues damos por terminada la clase. Nos vemos a las 8:30 en la clase de software automotriz. Gracias por su asistencia. Nos vemos a las 8:30.